Yucatán está listo para el regreso a clases presenciales. Yo soy Regina Montañez y bienvenidos a un nuevo foro Megamedia a la distancia. En los últimos días, las clases presenciales han sido el tema en tendencia y también han sido el tema que ha causado polémica, sobre todo después de que Campeche, que es un estado que está en semáforo verde, anunció que retornaría a las aulas después de las vacaciones de Semana Santa de manera gradual. Hace unos días vimos en Yucatán la primera caravana Abre mi escuela, en la que padres y niños sostuvieron cartulinas pidiendo retornar a su vida escolar que se vio trastocada por esta pandemia de COVID-19. También Campeche fue el punto de reunión de autoridades escolares y autoridades de salud. Veíamos a Hugo López-Gatell llegar al aeropuerto de Mérida para viajar a Campeche, en donde se reunió con Delfina Gómez Álvarez, quien es la nueva titular de la SEP, para definir estos últimos pasos de esta estrategia para el regreso a clases presenciales en Campeche. En Yucatán, el jueves, la CEGEI convocó a una mesa con autoridades educativas, con maestros, con alumnos, con empresarios, para definir, en el caso de Yucatán, cuáles serían estos pasos a seguir para hablar de un regreso a clases presenciales. Y hoy volvemos a poner este tema sobre la mesa. Hoy me acompañan 4 personas con 4 enfoques muy distintos, pero que son necesarios si queremos hablar de un regreso a clases. Está con nosotros el doctor Manuel Baeza Bacap. Él es especialista en inmunología clínica y alergia y quien ha seguido esta pandemia de COVID muy de cerca. Bienvenido, doctor. Es un placer, como siempre, que nos acompañe en este foro Megamedia. Muchas gracias, Regina. Gracias por la invitación. Nos acompaña también una madre de familia, que es importantísimo la visión de los padres de familia en este tema. Ella es una madre de familia, Rocío Góngora, con un niño en 2º grado de primaria. Bienvenido, qué gusto que haya aceptado nuestra invitación. Hola, buenos días, señorita. Un gusto. Y también está con nosotros Elías Dajer Fadel. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares en Yucatán. Bienvenido, gracias por coincidir con nosotros a la distancia. Muchas gracias, Regina, y saludos a los panelistas. Y está conectada la profesora Loreto Villanueva Trujillo. Ella es secretaria de Educación en Yucatán. Muchas gracias por considerarme, por invitarme a este foro. Siempre es muy importante hablar sobre la educación de nuestro estado, sobre todo en estos tiempos en los que tenemos que ocuparnos de este regreso a clases, cómo lo vamos a hacer y sobre todo hacerlo de una manera ordenada, de una manera segura para todos, para los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, para los maestros, para los padres de familia también. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos también ustedes por acompañarnos a través de nuestras redes sociales de Diario de Yucatán y los invitamos a dejar en los comentarios la respuesta a este foro Megamedia. ¿Yucatán está listo para las clases presenciales? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos con este foro, con estas preguntas de este foro, que la verdad es muy interesante este tema? Vamos a iniciar con la primera pregunta. Sabemos que Campeche va a regresar a clases presenciales. Elías Dajer, ¿qué implica para los yucatecos este regreso a clases? Bueno, hay que tomar en cuenta que Campeche está en una situación distinta a la que tenemos en Yucatán. Campeche, desde el mes de septiembre del año pasado, ha estado en semáforo verde. Ellos han tenido niveles de positividad en las pruebas que se han hecho de COVID de 13.5% contra 41% que tuvimos apenas el 23 de febrero. Eso quiere decir que tienen mucha menor prevalencia de la enfermedad entre las personas que están haciendo exámenes. También sabemos que su R, es decir, la repetición del virus es de 0.63 contra alrededor de casi 1 que tenemos aquí en Yucatán, y desde luego la cantidad de casos es mucho menor. Cada estado tiene una situación diferente y entonces no podemos generalizar de un estado lo que sucede en los otros. El caso de Campeche es particular, es uno de los 2 estados en la República, Chiapas, Campeche, que han estado en semáforo verde con una densidad de población mucho menor que la que tenemos nosotros aquí en Yucatán. Entonces,
Va a ser interesante ver la referencia de cómo se va implementando el regreso a clases en Campeche, que como mencionó muy bien, va a ser gradual. Comienza primero en municipios menores donde han tenido menor incidencia, mucho menor obviamente, como acabo de mencionar, de la que hemos tenido en Yucatán, y poco a poco se va a ir acercando hacia la capital y hacia las principales ciudades del estado, ¿no? Pero nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones en términos de qué es lo correcto que hagamos nosotros en Yucatán, donde tenemos y hemos tenido números muy distintos a los que se han estado manejando dentro del territorio campechano. Ciertamente será interesante ver la experiencia de ellos y estamos trabajando, de hecho se empezó a trabajar desde el mes de octubre en un eventual regreso, pero siempre tomando como primera premisa la seguridad de los niños, de las comunidades escolares, los padres de familia y las personas que conviven dentro del entorno escolar. Bueno, la siguiente pregunta es para la secretaria en Educación, Loreto Villanueva. ¿Qué significa un regreso a clases voluntario y qué pasará con estos alumnos que decidan no asistir? Pues hablando de las condiciones de la semaforización, te puedo decir que pues si se encuentra en color verde, te comento que el regreso a clase presencial pues es y será voluntario únicamente para las niñas y los niños y también para los jóvenes cuyos padres pues decidan no enviarlos no enviar a sus hijos a la escuela para tomar clases presenciales, ya sea porque tengan algún motivo de salud o vulnerabilidad. En el caso de los docentes, pues no es así. En el caso de los docentes, si ya estamos en semáforo verde, entendemos que hay docentes que tienen alguna vulnerabilidad por diversas condiciones, pero la mayoría de los docentes, pues, tiene que regresar a las escuelas, ¿no? O sea, si es semáforo verde, se supone que ya todos tenemos la tranquilidad de llegar, de tener esta posibilidad de ir a nuestros trabajos y riesgos menores, ¿no? Entonces, la condición de algunos maestros, que estamos muy conscientes de ella, pues hay lineamientos que puedan, en el que pudieran aplicarse para justificar esa condición. En el caso de los estudiantes que decidan no asistir, pues la estrategia sería que pudiéramos hacer una educación, digamos, híbrida, ¿no? Por ejemplo, pudiéramos decir que vayan a clase los niños, la mitad de los niños, lunes y miércoles, la otra mitad martes y jueves. Los niños que no decidan ir, pues también recibirán la tarea, recibirán a través de los medios, ya sea si tienen la posibilidad de tener internet, se les podrá enviar la tarea a través de internet, del correo electrónico, o a través de, como lo han estado haciendo ahorita los maestros, a través de WhatsApp, a través de tareas que a lo mejor se le entregarán al papá, pero en este caso, pues ya los padres de familia se comprometerán a llevar, a estar muy pendientes de que los niños estén aprendiendo, ¿no? Por supuesto que lo que deseamos es que todos estén bien, ¿verdad? Y que pudiéramos hacer un regreso a clases, un regreso seguro, un regreso ordenado, y lo que pensamos y lo que así también la Federación nos ha pues orientado es que podamos llegar en ese sentido, que tengamos todas las medidas de sanidad, pero que también pudiéramos tener esa posibilidad de entrar de manera escalonada. Como te he comentado, que pudieran estar los niños en días escalonados, por grupos, ¿no? La mitad de un grupo en lunes y miércoles, la mitad del otro grupo el martes y jueves, y los viernes decidirían entonces los maestros atender a lo mejor a los niños que están, a estos niños a lo mejor que no están yendo a la escuela, ver sus tareas y de alguna manera proveerlos de la atención necesaria, ¿no? Pero sí, realmente lo que sí necesitamos es que el compromiso y la corresponsabilidad de los padres de familia.
yo creo que van a ser los menos, porque todos los niños tienen muchos deseos de volver a las escuelas, ya es un tema también necesario, y los padres de familia también creo que coinciden en que ya en semáforo verde tendrán mucha seguridad para regresar. Hablamos también de que hace poquito se cumplió un año del primer caso de COVID en Yucatán. Tenemos más de un año en pandemia conviviendo con este virus y los niños empezaron primero con esta etapa. Digo niños porque bueno, pueden ser también de los más afectados por esta pandemia de COVID-19. Iniciaron con esta etapa de confinamiento total, salieron de un puente que todos recordarán, ese puente de Benito Juárez, y no volvieron hasta el día de hoy a las aulas. Rocío Góngora, ¿cuál es el impacto? Puede ser impacto positivo o negativo de las clases virtuales si se comparan con las clases presenciales. Pues en este caso, pues la verdad lo positivo es que pues tenemos a los niños ya con una tecnología que ellos ya han aprendido a comunicarse a través de eso. O sea que muchos niños, por ejemplo, desde primero de primaria, no sabían utilizar un teléfono. Ahora ellos ya están avanzados más en la tecnología. Y en lo negativo, pues la falta de socialización entre alumnos y maestros, pues sí les ha afectado en ese sentido. La comunicación no es lo mismo a estar frente a un teléfono móvil, a estar en la escuela conviviendo con los niños, los maestros, en actividad. O sea, es totalmente diferente. Y muchos padres de familia tienen que trabajar y dejar a los niños con los abuelos. Es muy difícil, muchos no cumplen, o sea, no los mismos recursos de un teléfono o tienen varios niños en casa. Entonces, sí ha sido un poquito difícil en ese aspecto. Interesantísimo también, ¿no? Esta brecha tecnológica que ahora también influye en la educación, que se amplía un poco esta brecha en la educación. Bueno, siguiendo ya ahora con el tema de la salud, doctor Manuel Báez Abacab, ¿qué medidas de protección se deberían tomar en un regreso a clases presenciales, pero teniendo en cuenta el nivel actual de vacunación y el ritmo actual de vacunación que se está siguiendo en México? Desafortunadamente, la vacunación no ha tenido la celeridad que muchos deseamos. Todavía no se cubre a la totalidad de los adultos mayores, sin olvidar que este proceso no se ha iniciado en Mérida, epicentro de la pandemia en el estado. Pero tampoco se ha vacunado a la totalidad del personal de salud del servicio público y todavía no se inicia la inmunización del personal de salud privado. Mucho menos otros grupos de profesionistas como son los maestros. Datos muy recientes señalan que solo se ha vacunado al 2.3% de la población en México, que la velocidad de la vacunación es de 0.16% por día y que alcanzaremos la inmunidad de rebaño, o sea, un 70% de vacunados en 850 días, aproximadamente 2 años y medio. Pero entrando en materia, debemos señalar que la Secretaría de Educación Pública Federal ha emitido 2 recomendaciones indispensables para el regreso a clases presenciales. Primero, que el semáforo epidemiológico esté en verde, lo que significa una baja transmisión comunitaria del coronavirus. Y segundo, que los maestros estén vacunados. 2 situaciones que no están presentes actualmente en Yucatán, pues nos hemos pasado toda la pandemia en semáforo naranja. Y aunque se puede decir que hay una tendencia a la disminución del número de casos, la mortalidad sigue siendo elevada. Los niños son susceptibles de padecer COVID-19 y transmitir la infección. Un reporte de septiembre de 2020 de la Secretaría de Salud Federal mencionó que el 2.7% de todos los casos de COVID son menores de 20 años. Pero en ellos, la gravedad de la enfermedad es mucho menor. Y se estima que el 90% de ellos cursa con síntomas leves o de plano son asintomáticos. Sin embargo, se han publicado algunos trabajos que señalan que las escuelas pueden abrir
aun cuando haya transmisión comunitaria alta, sin que se desarrolle un número significativo de casos de COVID-19 en las escuelas. En los últimos meses de la pandemia, se han obtenido nuevos conocimientos acerca de la transmisión del COVID-19 en lo que es el entorno escolar, ya que varios países han regresado a la modalidad presencial o a un modelo híbrido que combina lo virtual con lo presencial. Este nuevo conocimiento señala que el regreso a las aulas puede ser seguro si se toman las medidas preventivas necesarias y, sobre todo, si las estrategias son varias y persistentes. Por ejemplo, el CDC de Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades, enfatiza 5 estrategias claves para poder regresar con medidas preventivas. Primero, uso consistente y correcto de cubrebocas. Eso significa, hay que cubrir la boca y hay que cubrir la nariz, pero además no se debe retirar mientras estén en la escuela. Segundo, distanciamiento físico. Y aquí se habla de que entre persona y persona debe de haber 1.8 metros. De conformidad con la OMS, en las escuelas podría manejarse 1 metro entre alumno y alumno, pero este metro no es válido para los adultos, o sea, profesores y personal administrativo. Ahí se tendría que seguir conservando 1.8 metros. Número 3, el lavado de manos y la etiqueta respiratoria. Esto es muy importante también. Número 4, limpieza y ventilación del inmueble. Y el número 5, el rastreo de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena en caso necesario. Eso significa que aunque vamos a usar todas las medidas preventivas, no podemos soslayar que pudiera desarrollarse algún caso de COVID en la escuela y tenemos que estar preparados. Tenemos que tener un protocolo de cómo actuar en caso de algún caso. Además, hay otras variables y una de ellas es el hacinamiento. ¿Esto qué significa? El tamaño del salón de clases y el número de alumnos que van a estar presentes. El uso de múltiples estrategias que llamamos prevención por capas, una capa tras otra, y si una capa falla, sigue otra protegiendo, etc. Brindan la mayor protección para romper la cadena de transmisión. Y obviamente son mejores que una sola estrategia, por lo que recomendamos utilizar todas las estrategias posibles de prevención con un énfasis especial en el uso universal de cubrebocas y en el distanciamiento físico. Muchísimas gracias, doctor, por estas recomendaciones que son tan necesarias que hablamos de un regreso a clases. Bueno, hace unos días leíamos las declaraciones de la nueva titular de la SEP, la maestra Delfina Gómez Álvarez, desde Campeche. Y ahora le preguntamos, maestra Loreto, ¿los maestros pueden decidir si regresan o no a estas clases presenciales? Cuando el semáforo se encuentra en color verde, como nos han manifestado por parte de la Secretaría de Educación Pública, los maestros deberán impartir sus clases pues bajo las modalidades vigentes. En caso de tener algún riesgo de enfermedad, pues tomaríamos otra vía, ¿verdad? Pero habría que analizar caso por caso. Ayer estuvimos con la secretaria, la maestra Delfina Gómez, en nuestro CONAEDU, en estas reuniones que tenemos todos los secretarios de educación del Estado, con las autoridades educativas. También estuvo con nosotros el doctor Hugo López-Gatell, quien en su más reciente visita al Estado también reiteró que el regreso a clases depende de la llegada al semáforo verde y, como ya mencionamos, también de las condiciones de salud que lo permitan, ¿no? Estuvimos trabajando con la maestra Delfina y también con el doctor Hugo. Durante 4 horas estuvimos dialogando, opinando, resolviendo dudas sobre diversos temas, pero principalmente sobre este tema que nos ocupa en este momento, que es el regreso a clases presenciales y cómo enfrentar estos retos con la enfermedad esta del COVID-19, ¿no? La maestra Delfina fue muy puntual al señalar que varios maestros ya han sido vacunados. Hay muchos maestros que tienen ya 60 años y ellos son pues de esta primera, pues digamos, de esta primera línea, ¿no? de vacunación. En ese sentido, pues los docentes, si ya están vacunados, deberán regresar
a impartir clases y pues solo se permitiría que no pudieran ingresarse maestros con enfermedades, pues digamos, graves, como sería tener cáncer, como si tuvieran algún trasplante, por ejemplo, o también si tienen VIH, pues de alguna manera esas 3 enfermedades son las que nos dijeron que son las que tenemos que tener en cuenta para que el maestro no se pudiera reintegrar. De los demás maestros, pues lógicamente en semáforo verde, algunos ya vacunados, los de más de 60 años, pues ya podrían estar no habría motivo, vamos, para que no pudieran regresar. Donde sí se maneja un modo voluntario para los docentes, estudiantes y tutores es en semáforo amarillo. En semáforo amarillo nos han presentado, la propia Secretaría de Educación Pública nos ha presentado una estrategia que es la instalación de los centros de aprendizaje comunitario. Estos centros de aprendizaje comunitario, allá sí son voluntarios y en este caso se ponen de acuerdo con la comunidad educativa, los maestros que deseen ir y que pues prácticamente son en los lugares donde no tienen conectividad, donde no se analizan, o sea, donde no se comunican tanto los niños, ¿no? En estos centros, pues, son centros en donde podrán estar hasta en 45 minutos, operar siempre con los filtros necesarios, ¿no? De salud y, lógicamente, el uso del cubrebocas, pero en ese tema sí pudiera ser voluntario, en semáforo amarillo, en los centros de comunitarios de aprendizaje. Cuando Hugo López-Gatell llegó al aeropuerto de Mérida, un reportero le preguntó directamente si Yucatán estaba listo para el regreso a clases presenciales. Y él dijo, no, todavía no es tiempo, todavía no es momento. Sin embargo, esta pregunta, que también es la pregunta de este foro, pues ha causado un sinfín de opiniones. Desde su perspectiva, Elías Tajer, ¿Yucatán está listo o estará listo en un lapso relativamente corto de aproximadamente 2 meses para un regreso a clases presenciales? Bueno, como comentaba el doctor Manuel, aparte de lo que viene siendo los contagios en el salón de clase, hay otro nivel que se conserva y se ve en relación a la pandemia. Y este nivel tiene que ver con el contagio comunitario. Si bien es cierto que muchos de los niños tienden a ser asintomáticos, también ya salieron estudios publicados en la revista Science y en la revista Nature, que son 2 de las principales revistas de divulgación científica, que después de un estudio mandado a hacer por la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, se determinó que de 6.068 variables, la segunda más importante para evitar el contagio en la comunidad viene siendo la suspensión de clases presenciales, como uno de los más efectivos medios de evitar que se dé una expansión de las infecciones en una comunidad, sobre todo en aquellos países como el nuestro, donde no se cuenta con un nivel adecuado de vacunación o no se cuenta con niveles de hospitalización necesarios. También en estudios realizados en la Gran Bretaña, donde sí se reanudaron las clases, se determinó que el contagio aumenta entre el 10 y el 50%, estamos hablando del contagio comunitario de jóvenes asintomáticos que llegan en algún momento a sus casas y conviven con otros miembros de la comunidad, un incremento de entre el 10 y el 50% de contagio comunitario. También las mismas Naciones Unidas, junto con otros grupos de análisis del Reino Unido, entre ellos investigadores de la Universidad de Oxford, han determinado que en los países del tercer mundo existe una mayor prevalencia de convivencia entre personas de distintas edades. Se determina que entre el 10 y el 20% de los hogares en el tercer mundo tienen niveles multigeneracionales de personas viviendo en el mismo hogar. Mientras que en los países más nórdicos, por lo general, solamente el 1% tiene esa convivencia. A lo que queremos llegar es, no solamente hay que tomar en cuenta lo que tiene que ver directamente con los alumnos que van a estar en el salón de clases, sino también con el contagio comunitario que puede existir en el medio donde ellos viven. Y si tomamos esto como referencia, podemos ver que países como Francia, como Alemania, como la misma Suecia, que había sido muy exitosa, en este momento tienen un repunte importante de contagio de la enfermedad. Y es cierto que se da porque existen distintas variantes de la enfermedad que están llegando allá. Pero también es interesante
comentar que esos países reanudaron clases a partir del mes de enero, después de las vacaciones decembrinas. Países como Italia ya han revertido la decisión de inicio de clases y han vuelto a cerrar las aulas presenciales para tratar de controlar un repunte de los contagios que se ha vuelto ya muy difícil de manejar, a pesar de que las poblaciones de estos países ya van bastante avanzadas en cuanto a la aplicación de la vacuna. Hablando de un país más parecido al nuestro, tomando el caso de Chile, el caso de la Argentina, pero Chile en particular, donde una buena parte de la población ya ha recibido la vacunación, vemos un repunte importantísimo en el número de casos de COVID en las últimas 3 semanas. ¿Dónde no se ha visto ese repunte? En Portugal y en el Reino Unido, que no han iniciado clases. También en los Estados Unidos, que todavía no reinician clases y están en un serio debate para poder llegar a una decisión en cuanto a esto. Y en nuestro propio país, vemos que todavía vemos un descenso importante en el número de nuevos casos de COVID. Entonces, desde el punto de vista de lo que es el contagio comunitario, una de las principales herramientas que hemos tenido hasta este momento ha sido claramente el que no estemos yendo a clases presenciales y que no se disemine la enfermedad como se pudo haber diseminado de otra forma. Aspiracionalmente queremos llegar al punto en que entonces podamos controlar que aquellas personas que pertenecen a poblaciones que son vulnerables, las personas mayores de edad, aquellos que tengan comorbilidades y los que convivan en un espacio cercano como es la escuela, puedan estar protegidos, que efectivamente las poblaciones de esas edades, con esas comorbilidades o que conformen el entorno escolar, puedan recibir la vacuna a fin de romper las cadenas de contagio y evitar que tengamos un contagio comunitario que se nos pudiera salir de las manos, porque aquí solamente llevamos el 4% de vacunación, a diferencia de un 25, un 30% que están alcanzando en otros países como los Estados Unidos. ¿De qué va a depender un posible regreso seguro en el cual podamos evitar contagios y muertes? No directamente de nuestros alumnos, pero sí de personas que tienen relación con la comunidad estudiantil, de que alcancemos un nivel de vacunación que de alguna manera nos permite ir rompiendo cadenas de contagio, sobre todo en aquellas poblaciones vulnerables de las edades que mencionábamos y con los contactos que también estábamos platicando. A esa medida es a donde tenemos que abocarnos, a pedir que se logre llegar a eso. Adicionalmente a todo lo demás, está esta parte que tiene que ver estrictamente con lo pedagógico y con el funcionamiento de las escuelas. Las escuelas han permanecido cerradas 1 año y medio. Para ponerlas a punto se necesita tiempo para dar mantenimiento, arreglar instalaciones. No olvidemos que tuvimos varios fenómenos meteorológicos en el último año y entonces vamos a tener que poner a punto todas las escuelas, tanto públicas como privadas, para volver a comenzar. Hay que cambiar los programas de estudio que ahora son a distancia y convertirlos a programas presenciales una vez más. Y no podemos olvidar, como bien se comentaba hace un momento, que la principal afectación en los alumnos ha sido de nivel emocional. No podemos regresar a las clases y pensar que inmediatamente vamos a enseñar álgebra, matemáticas, español o las materias que estamos acostumbrados a enseñar. Vamos a tener que dedicar un tiempo bastante razonable para poder platicar con nuestros alumnos, entender qué es lo que sienten, qué es lo que ha pasado durante este tiempo de pandemia, volver a recrear una vez más las relaciones que existen en el salón de clase para poder enseñar lo que corresponde de acuerdo a las técnicas pedagógicas que los profesores sabemos cómo utilizar. Y esto va a requerir tiempo. Se necesita también establecer los protocolos de vuelta para saber cómo deben reaccionar tanto padres de familia como las escuelas y determinar el número posible de casos que se pudieran dar de contagios antes de que se tuvieran que suspender las actividades. Si durante un tiempo corto, si decidimos reiniciar las clases en 1 semana, 2 semanas o hasta en un mes, vamos a tener interrupciones constantes en distintos centros de estudio porque vamos a tener niveles de contagio que van a afectar. Hay que tomar en cuenta que cuando un alumno vive en un hogar donde existe una persona contagiada de COVID, ese alumno tampoco puede venir a la escuela. ¿Quién está yendo a clases? ¿Quién no está viniendo a clases? Todos estos parámetros nos llevan a pensar que necesitamos un tiempo de preparación, primero para regresar a las escuelas, ponerlas a punto de forma administrativa, preparar lo que vendría siendo el próximo ciclo escolar, modificar los planes de estudio, ver que se dé un nivel mayor de vacunación a lo largo de los próximos 5, 6 meses que permita proteger a aquellas poblaciones vulnerables, aquellas personas que estarían en mayor riesgo,
para poder evitar esos niveles de letalidad y mortalidad que se mencionaban hace un momento. Y de esa forma, tener una mejor situación que podamos controlar para un regreso presencial a clase. Nosotros pensamos y visoramos un regreso hasta el mes de agosto, en que ya pudiéramos, si se cumplen las medidas de vacunación, tener esa protección adicional, esa capa adicional de protección para prevenir que comunitariamente no tengamos consecuencias que no podamos controlar, como está sucediendo en este momento en Europa, donde están pasando por un tercer pico de contagios que está resultando muy difícil de controlar en vista de que son variantes más complejas de la pandemia. Como ustedes bien mencionan, son muchas variables las que influyen en este regreso a clases, ¿no? Mencionaba una parte muy importante que también creo que no se ha puesto mucho bajo la lupa, que es el estado actual de las instalaciones después del 2020 lleno de fenómenos meteorológicos. Bueno, hablando ahora de la visión de los papás, ¿cuáles son estos temores, este miedo ante un regreso a clases presenciales? En este caso, pues hablamos de que esta decisión, mencionaban agosto, me parece, podría llegar, o sea, va a llegar en algún momento en el que Yucatán reanudará estas clases presenciales. ¿Cuáles serían, los temores de los padres de familia? Rocío Góngora, le escuchamos. Pues más que nada es eso, al contagio del COVID. Como mencionó el doctor, no tenemos ahorita en estos momentos la mayoría de las personas vacunadas, tanto como adultos y menores. Entonces sí es como que el temor hacia nosotros como padres de familia, que los niños regresen a las aulas con miedo al contagio, porque sí es, a lo mejor tendrían un protocolo de para no poder contagiar, pero igual estamos de acuerdo que los niños no van a usar tantas horas un cubreboca, o sea, los niños de primaria no van a tener todo el día usando el cubreboca, porque va a llegar un momento en el que la fatiga, el calor los sofoca. Entonces es así como que no estamos del todo seguros para que los niños ingresen ya a las aulas. Entonces, en lo que las vacunas llegan y todo, pues mi punto de vista es de que los niños sigan así, o sea, con las clases en línea, aunque sí es un estrés con ellos de que ya quieren regresar a la escuela, pero pues creo que lo mejor es seguirlos cuidando en casa. Entonces, yo creo que es lo mejor para ellos, y ellos se adaptan, son niños que se adaptan a todo. O sea, como padres de familia, así como estuvieron yendo a la escuela, así como fue muy difícil adaptarlos a este tipo de situación, pero ellos son moldeables, o sea, se adaptan a todo. Entonces, mi punto de vista es que, pues más que nada eso, el contagio al COVID. Ahora bien, bueno, ahora se está planificando este estado piloto, que es Campeche, se está planificando esta vuelta a las aulas. ¿Qué pasaría si se regresa a clases presenciales y el semáforo cambia de color? Es decir, por ejemplo, en este caso, que pasara de verde a amarillo. Maestra Loreto, la escuchamos. Pues, ¿qué pudiéramos hacer? Implementar las medidas, los criterios y protocolos pues, que se han implementado hasta hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, hasta hoy tenemos criterios muy claros que indican qué hacer de acuerdo al color del semáforo. Por otra parte, la opinión y el escuchar a los involucrados en el sector educativo es esencial. En ese sentido, quiero comentarte que este jueves instalamos la Mesa Central de Consulta y Opinión sobre el Ciclo Escolar 2021, que tiene como objetivo principal establecer un diálogo abierto y cercano con los principales sectores que están involucrados en el sistema educativo. Pues además de la mesa central, se van a instalar también mesas mixtas para que vayamos teniendo también la opinión de todos los involucrados en el tema, ¿no? Por ejemplo, la Federación y la Asociación de Escuelas Particulares, por supuesto, los sindicatos tenemos que tomarles pues su opinión, ¿no? Las cámaras empresariales, los colegios de profesionistas, los trabajadores de la educación, madres, padres de familia, tutores,
estudiantes de educación superior, de educación media superior, academias extraescolares, todo este sistema educativo, pues también lo queremos escuchar a través de los directivos, a través de los maestros. Ese ejercicio de diálogo y opinión este jueves fue muy enriquecedor para todos, porque pues no cabe duda que todos estamos interesados y todos estamos deseosos de que las escuelas puedan estar ciclo escolar que se avecina, pudiéramos estar trabajando, ¿no? Pues nos estamos preparándonos en función de estar muy vinculados con el sector salud, estamos muy vinculados con la parte de la federación, o sea, nosotros estamos pues también teniendo mucha comunicación con la Secretaría de Educación Pública para que estén dándonos también los diferentes esquemas en los que podemos estar regresando, ¿no? Así es que, bueno, yo creo que tenemos mucha esperanza de que estamos yendo bien, de que estamos preparados. Vamos a estar viendo a través de los propios directores, supervisores, viendo un diagnóstico, digamos, de todas las escuelas en las que podamos ver si tienen agua, si tienen luz, si están bien sus instalaciones para empezar a preparar un regreso ordenado, un regreso seguro. Así es que, bueno, estamos preparándonos, no de ahorita, desde hace un año que estamos pensando cómo vamos a regresar. Lo que nos interesa es que la educación no pare, no ha parado. Hemos estado también trabajando en las escuelas con mobiliario, o sea, sí hemos estado entregando el mobiliario para preparar también esos espacios y cuando los niños lleguen encuentren espacios idóneos para poder desarrollar sus actividades de aprendizaje. Es un hecho que Campeche va a regresar a clases presenciales. Doctor Manuel Baeza Bacap, ¿cómo impactará ese regreso a clases que ya va a existir en los casos de COVID en México? Y bueno, Campeche es un estado vecino. ¿Cómo impactará en los casos de COVID en Yucatán? ¿Usted qué opina? Bueno, creo que primero hay que partir de un señalamiento. Las clases no pueden volver a ser presenciales hasta que estemos en semáforo verde. Y esto significa que la transmisión del coronavirus en la comunidad está muy bajo, muy bajo. No es que no exista, pero va a estar muy bajo. Si esta primera premisa no se da, no es posible reiniciar las clases presenciales. Esto es definitivo. Hay que señalar que las condiciones epidemiológicas son diferentes en los distintos estados de la República. Ni siquiera hay una uniformidad en las regiones que componen al país. Y el sureste es el mejor ejemplo. Campeche ha estado en semáforo verde desde hace mucho tiempo. Y nosotros hemos tenido semáforo anaranjado desde que empezó la pandemia. Esto quiere decir que las condiciones son distintas, lo que también significa que no se puede iniciar las clases al mismo tiempo en todo el país, sino que las escuelas se irán abriendo paulatinamente en los lugares donde haya disminuido la transmisión, en los lugares donde haya más vacunación, sobre todo si ya se ha vacunado o no a los profesores, como se ha planteado con anterioridad. Y esto nos va a llevar seguramente a un menor riesgo para un brote generalizado. De tal manera que podemos decir que Yucatán el día de hoy no está listo para iniciar las clases presenciales. ¿Cuándo lo estará? No lo sabemos. No lo sabemos porque no hemos salido de un semáforo naranja nosotros. ¿Cuándo vamos a estar en verde? Va a ocurrir, pero no sabemos todavía cuándo, porque la vacuna, como dijimos hace un rato, todavía no avanza. En ocasiones anteriores hemos mencionado que la pandemia no solo ha ocasionado una crisis de salud, sino también una crisis económica y una crisis del sector educativo. De hecho, recientemente el INEGI señaló que hay una deserción escolar de 5.2 millones de estudiantes de todos los niveles educativos durante la pandemia. Yucatán, al igual que el resto del país, ha completado un año de escuelas cerradas y educación virtual. Ya tenemos un año de estar con las escuelas cerradas. Un proceso para el cual no estábamos preparados, ni las escuelas,
ni las familias. De tal manera que el proceso de aprender una enseñanza virtual, que además se da en casa, así ha sido muy difícil. Y en muchos casos vemos que ni siquiera ha existido lugares donde no hay internet, lugares donde es poco disponible o la familia no tiene los recursos para ello. Esta educación no ha ocurrido. Algunos estudios recientes señalan que el regreso a clases presenciales puede tener un bajo impacto sobre la transmisión de la enfermedad y su empeoramiento comunitario, pues se ha observado una baja transmisión entre los alumnos y entre los alumnos y los maestros. Al parecer, la aparición de casos de COVID-19 se debe a la alta transmisión comunitaria, lo que decíamos hace un momento. Si la transmisión comunitaria no ha disminuido, no es posible regresar a la escuela. Y que esa transmisión es más elevada entre los profesores, no entre los adultos, sino entre los adultos. Al parecer, esta transmisión es favorecida por los momentos de convivencia durante el trabajo. Por ejemplo, al retirarse el cubrebocas al momento de comer, sin una sana distancia, que entre los adultos debe de ser de 1.8 metros. También se ha observado algo contrario a lo que se pensaba. Se creía que la transmisión era menor en las escuelas primarias. Sin embargo, los estudios están señalando que la transmisión es mayor en las escuelas secundarias que en las primarias. Y que este contagio no se debe al contacto en la escuela, sino que al convivio social que tienen los adolescentes fuera de la escuela y fuera de sus casas. De tal modo que aparentemente las escuelas son más seguras en el nivel primario que en el nivel secundario. Cuando las estrategias de prevención, especialmente el uso de cubrebocas y el distanciamiento físico, se usan de manera consistente y correcta, el riesgo de transmisión en el entorno escolar disminuye. ¿Qué significa? Significa que los niños que van a la escuela, niños y jóvenes y adultos jóvenes que van a la escuela, tienen que tener puesto el cubreboca todo el tiempo que estén en la escuela. No es por un rato, no es ya me cansé y me lo retiro, no es tengo calor y me retiro el cubrebocas. Los estudios señalan que cuando los jóvenes, niños y jóvenes, por motivos de calor, se retiran el cubreboca, aparecen brotes de la enfermedad. Además, si se utiliza aire acondicionado reciclado y se quitan el cubreboca, se incrementa la morbilidad. De tal manera que es muy importante en lo que se decía en una de las medidas de prevención, tener una ventilación y no tener un hacinamiento. Estos son puntos muy importantes. También hay que señalar que las actividades extracurriculares grupales, como los deportes, aumentan el riesgo de transmisión del coronavirus entre participantes, entrenadores y espectadores. Hay que recordar aquí que los que participan no tienen cubreboca y que por la actividad física están respirando con más fuerza y los aerosoles que están produciendo se extienden más. De tal manera que estas actividades extracurriculares, que son parte de la educación, deben de tenerse en cuenta y probablemente en estos momentos de reinicio a la escuela, tal vez no sea el momento de empezar estas actividades extracurriculares. Podemos concluir aquí diciendo que la transmisión de COVID-19 en las escuelas está asociado con la transmisión comunitaria. Esto es muy importante y esto lo hemos estado repitiendo. La propagación de la transmisión dentro de las escuelas puede limitarse con la implementación estricta de estrategias de prevención en capa. Y quiero insistir, uso correcto y constante del cubrebocas, distanciamiento físico, lavado de manos y etiqueta respiratoria, limpieza y mantenimiento de instalaciones y algo muy importante, el rastreo de contactos de los pacientes que se han enfermado de coronavirus en combinación con un aislamiento y cuarentena. Esto es muy importante. El aislamiento, la cuarentena y los contactos nos van a permitir cortar la cadena de transmisión.
Y finalmente, la reducción de la transmisión en las escuelas es una responsabilidad compartida de la escuela, de la familia y en general de la sociedad. Muchísimas gracias, doctor, por este valiosísimo listado de protocolos que hay que tomar en cuenta si se reanudan las clases, no solo para los alumnos, sino también pues para los maestros y los padres de familia, ¿no? La importancia de esta transmisión comunitaria. Y bueno, hemos llegado al final de este foro Megamedia. Yo les agradezco infinitamente a nuestros participantes por conectarse, por compartir este espacio para hablar de un tema tan importante como son las clases presenciales. También les agradezco a ustedes, queridos lectores del Diario de Yucatán, y los invito a dejar en los comentarios qué otros temas les gustaría ver en los siguientes foros Megamedia. Yo soy Regina Montañez y nos vemos en la próxima.